Venga, va. No, en serio. ¿Tú te puedes creer que me quito una carta y me viene la misma carta? Me ha pasado, así que ni te quejes. Sí, pero bueno. A ti te gustan los mazos rápidos, este es un mazo lento. ¿Qué hablas yo rápido? El... sí, tú. Yo no he sido entonces. Vale. Abusador. ¿Abusado de qué? No entiendo tu jerga. Abusador. Es que el conservador carmesí está bueno. Cuando sobrevive al daño se crea una unidad carmesí aleatoria. Así que cuando recibe daño me voy creando cartas. Ok, no pasa nada. Vale. Qué perro. Qué perro. Qué perro. Estás viendo. Y yo me tengo que defender y le damos +3/+3 a este. Y de esta forma, en un turno he generado 2 cartas más en el mazo y siempre tengo superioridad de mano respecto al enemigo. Qué chorizo. ¿Eh? Nada, que está bonito. Incluso. ¿Ves? Y se vuelve a crear otra. Y sigo sin perder mano. Qué chorizo. ¿Viste el mazo? No me gusta. No. Demasiado guarro. Muy conservador, no me gusta. Claro. Que yo ahora puedo hacer tal que así. Ya tenés que hacer esto porque si no. 5 de daño. Pues vale. Claro, y ahí ya perdiste una unidad importante. Ten coraje. El frigopié. Sí. Sí, ¿por qué no? Lo único malo que tú tienes esto bastante powerful. ¿Qué? No me voy a arriesgar. Sí. Te arriesgaste. ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Joshua. Venga. No, che, dale un poco más, Willy. Es lo que hay. Dios, chorizo. Después te quejas de mis mazos agros. Pero esto no es un mazo agro, esto es un mazo casi control. ¿Qué control? Eso es una asquerosidad. Eso no tiene ni nombre. Es más, espérate. Vamos a ver otra jugada posible. Ok. Todo solo por robarme cartas, ¿no? Sí. Porque me gusta. Y aún así, ¿te activa la habilidad de Vladimir? ¿Qué hace esto? ¿Eh? Que esté a la derecha. ¿Hace cuánto juego? Vale. Pues yo qué sé, hará 1 año y medio, 2, no sé, al poco de que saliera el juego me puse a jugar, pero nosotros llevamos jugando juegos de cartas casi toda la vida. Sí. Así que, de todas formas, es eso, yo en este juego, por ejemplo, lo que son clasificatorias y demás no es algo que me interese demasiado, entonces juego un poco por diversión y lo que más me gusta hacer es veo una carta y le intento sacar el potencial a la carta o un grupo de cartas e intento sacarle todo lo que sería el potencial máximo, el posible, dentro de lo que cabe. Es demasiado. Vas a saquísimo, ¿eh? Sí. Vale. No te gusta que me drene vida. No. Ok. Tú también vas full agro. De todas formas, a ver, yo tengo el canal de YouTube desde hace tiempo. No he subido tantos vídeos por el tema de tiempo y eso, sobre todo, porque al final uno no se dedica a esto de forma profesional. Y hoy es que llevo tiempo preparando y hoy me he puesto a hacer lo que sería mi primer directo de Twitch, que espero que sea el primero de muchos. Sí, claro. Así que, ¿qué hace esta carta? Vale. Esta carta hace cosas. Ahí, vamos con todo.
¿Sabes? Por ejemplo, esta carta que tengo aquí no me gusta mucho. Porque ahora mismo, por ejemplo, no me viene bien. Entonces voy viendo cosas que se pueden mejorar o no. A veces no es una... Mi carta, Chris. ¿Qué? ¿Te gusta? Vale, va, tráete lo que quieras. ¿No lo pillaste? ¿El qué? Te ¿Tus la dos? robé. Ah, me la robaste, no pasa nada. Trae ahí Ya a lo tu diré. Sejuani poderosa. Y tu Super Gunplan poderoso también. Ok, ¿cuál de los dos es más peligroso? Probablemente el más peligroso sea la Sejuani. Y como peligrosa que es la Sejuani, nos la quitamos de encima. Oye, yo tengo que intentar jugar algo. Amigo, duplica todo el daño. Sí. Cuatro de daño. Capaz es 4, es coste 4. Sería bueno llevar una copia. Ya. Sí, no, la del coste 2 se me la quitó a mí. Ahora que me mataste. Vale. Para tu super jugada. No podía hacer más, me quitaste mi super jugada. Pues mira la mía. Bienvenido al porillo. Un poriño. Qué asquerosidad la regeneración. Ya. El asunto es que ya gané, ¿no? Sí. Porque este viene para aquí, este viene para aquí. Y ya está. no. Pero me ganaste, Chris. No. Por uno. Por uno, ¿eh? Por uno. Ahí. Sí, te gané. No me ganaste. Este tiene abrumar. Me rendí. ¡Cha! ¿Cómo te pica? Pero bueno. Lleva, el problema que no, por ejemplo, no lleva coste 1. Si lleva unos cuantos costes 2 y costes 3, aquí llevaría, por ejemplo, 2 aristócratas carmesí para hacer un daño a un aliado y le da un +2/+0. La idea de esta es combinarla con el Brown o con uno que se regenere, pero el Brown es buena opción. Los 3 centinelas avarosanos, siempre que se juegue Freyr, es importante llevarlos porque te protege, hace daño y todo ese tema. Luego la discípula carmesí hace un daño a un enemigo. Cuando sobrevive al daño, hace un daño al nexo. Esta es el motor, esta es súper importante tenerla, el conservador carmesí, por el tema de que te va creando todas las demás cartas. Las zapadoras para hacer más daño al nexo. Las damas incendiarias para hacer daño a tus aliados y todo eso. Haces un daño a tu aliado, limpias campo, haces daño al otro. Y esta va en combinación con la Terratriz, ¿vale? Cuando tengas la Terratriz y tengas a la dama incendiaria, todas estas se potencian, todas las carmesí se potencian, porque en cada turno vas a hacer un daño y se van a potenciar las carmesí que hacen un daño. Sobre todo esta, la discípula carmesí, tú haces un daño, y aparte los daños de la discípula carmesí, que esa es la idea base. El ten coraje es importante llevarlo también, vas a tener tus aliados heridos, entonces siempre vas a tener opción de usarlo. Y como vimos ahora, pues me sirvió para lo que sería el conservador carmesí y también me sirvió para el Brown. La tierra abrasada es importante, vamos a estar dañando nuestras unidades, vamos a dañar las del otro. Siempre, entonces de esta forma te quitas unidades grandes, como por ejemplo ahora en el mazo que en la partida me quitase Juani de encima. Las avalanchas en este mazo, esta carta sí que funciona, porque hace 2 daños a todas las unidades, y como tú en tus unidades haces daño también, te viene bien que tus unidades reciban daño, pues ahí tienes, haces limpias campo del otro con este, limpias campo del otro con este. Y con estos que tienen regeneración, pues más o menos vas aguantando. Veis, llevamos los 3 Brown, los 3 Vladimir y de esta, mira, 2 evocador carmesí. Esta es una carta que, por ejemplo, se puede llegar a quitar. Se puede llegar a quitar porque al final con el conservador te puede llegar a tocar a que te salga. Aún así es muy circunstancial. ¿Ves? Esta, por ejemplo, yo la quitaría. El Luzgar el anciano me gusta a mí por el tema de que tiene regenerar y tiene lo que es el contendiente para traer al otro. Y después 2 subidones. Los 2 subidones van guay.
Si eres capaz de sacar un Braum 10-10 y un Vladimir 10-10, ya es casi un win. Y como veis, 26 bichos, más 6 de estos, más 11 hechizos.